ocaso del mandato del presidente López Obrador se perfila difícil. Varios temas lo tienen muy, pero muy irritado. Primero, los hijos y sus amigos que han servido de intermediarios para los grandes negocios que llevan a Xóchitl a decir que el presidente prometió primero los pobres y que acabó siendo primero los López. Enseguida, 3 medios de comunicación extranjera lo señalan como receptor de financiamiento del crimen organizado en su campaña del 2006. Estamos hablando de ProPublica, estamos hablando de Deutsche Welle, de Alemania, estamos hablando de Inside Crime, y todos convergen en la conclusión de que sí hubo dinero del narco en esa campaña. ¿A través de quién creen? ¿Se acuerda usted de Nico, el que andaba en el Suru con él como chofer cuando era jefe de gobierno? Pues ahora, hombre muy próspero, Nico está también en problemas. Para responder a todo esto y para tapar un poco ese escándalo que hay, el presidente lanza 20 iniciativas de ley, 18 de las cuales son constitucionales. ¿Qué quiero decir con esto? Ni Morena ni sus rémoras en el Congreso tienen una mayoría calificada de 2/3 para que esas reformas caminen. Pero ojo, hay 2 o 3 reformas que efectivamente son de carácter electoral, muy populistas, muy en línea con lo que es López Obrador, que obviamente la oposición va a votar a favor, porque de lo contrario, como me lo confesó uno de los coordinadores del PRI en el Congreso, no voy a decir cuál de los dos, sería suicida ir en contra de eso. Estoy hablando de la ley de pensiones al 100, que al final fue una tomadura de pelo. ¿Por qué? Porque está topado a 16,000 y pico de pesos. Es decir, que si usted, trabajador del IMSS, o usted, trabajador del ISSSTE, o que está registrado en el ISSSTE, gana 20,000 pesos, pues no va a recibir el 100% de su salario, que es lo que el presidente ha dicho, sino hasta 16,000 pesos y pico. Entonces, allí hay una tomadura de pelo. Hay otra para que el salario mínimo no sea menor, los aumentos al salario mínimo no sean menores anualmente a lo que es la inflación. Obviamente, pues eso. El derecho universal a la salud es otra iniciativa, pues tampoco la van a votar en contra de la oposición. Pero hay unas muy destructivas, como la que pretende eliminar a los órganos autónomos, que de plano ya la oposición categóricamente le dijo no, o a la reforma al Poder Judicial, que pretende que los ministros, magistrados, jueces sean electos en urna, en una consulta popular, una elección popular, lo que usted se imagina en lo que eso podría terminar. Imagínese, por ejemplo, la elección de un juez vamos a poner el caso de Zacatecas, donde recientemente ha estado bastante dura la cosa. Incluso ya le asesinaron al cuñado de Ricardo Monreal. Imagínese qué harían los grupos del crimen organizado para que un juez que le sea afín llegue. Lo que sea, lo van a hacer. Entonces, no me parece una idea muy brillante, y además prácticamente en ningún país es electo un ministro por la vía de elecciones. Pepe. Híjole, Pancho, quiero retomar tus primeras palabras, que son el ocaso del régimen de López Obrador. Permítanme volver sobre algo sobre lo que he venido insistiendo los últimos 6 años. El señor presidente tiene un trastorno de personalidad, que es clarísimo, al menos para los que nos dedicamos a esto. El señor presidente es un hombre delirante. Y quiero insistir en que el delirio consiste en tener una obsesión en la cabeza, sea esta cualquiera, y las hay de muchos tipos.
hay aquellos que se sienten las personas más guapas del universo. Y entonces dicen ellos padecer, porque entonces todos los del sexo opuesto los acosan y todos los del sexo propio las envidian. Hay otros que se sienten atletas y hay otros que se sienten superhombres. En el caso del señor presidente, él ha hecho suyo el delirio salvífico. Él tiene la convicción de que él es el salvador de México y por tanto el descendiente de los grandes salvadores del país, Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Lázaro Cárdenas. Entonces no debemos echar en saco roto que todas sus acciones obedecen a este delirio que está en su cabeza y que determina todo lo que hace y dice. Piensa en un momento en una persona así, ¿no? Visto en perspectiva, él está llegando al momento culminante de su delirio. Él diría, durante 30 años me propuse salvar a México y eso implicaba llegar a la presidencia de la República. En el camino sufrí todo tipo de vejaciones y obstáculos de parte de los malos, es decir, de aquellos que lejos de querer la salvación del país quieren su condena. Y finalmente llegué, lo cual prueba que mi delirio es cierto, no lo inventé, es cierto. El pueblo me eligió. Al llegar aquí mi tarea, que es a la que me he dedicado todo el tiempo, es a salvar a México y enfrentar a los enemigos. Ahora está viendo que llega el momento en que deja el cargo. Y en ese sentido, póngase en su lugar, pues él está por un lado muy excitado porque llega al momento culminante y por otro lado muy preocupado de cuál va a ser la trascendencia de su gesta histórica. A eso responde entonces pues la preocupación por dejar una persona de su confianza y la responsabilidad de llevarla hasta la toma de posesión. Y en ese sentido esa es una de las obsesiones que tiene en la cabeza. Y lo ha dicho, ¿no? Está dispuesto a hacer lo que sea con tal de que su escogida gane. Y eso es fuente de todo tipo de riesgos y de interpretaciones. Cuando decimos todo quiere decir todo, yo les puedo asegurar que sí. Una persona obsedida con un delirio es capaz de todo, absolutamente de todo, porque responde a esto en su cabeza. Ahora, en ese camino él está enfrentado críticas, ¿no? Le critican incumplimientos, le critican corrupción, le critican, y ahora recientemente las imputaciones a las que Pancho se refiere, que lo acusan de estar vinculado con el narcotráfico al punto de haber recibido dinero para su campaña de 2006. Obviamente, pues eso lo tiene muy obsedido, y a eso responde lo que tú señalabas. Por un lado, pues los que llevan las cuentas dicen que ya lleva 7 u 8 programas dedicados a repetir sistemáticamente su respuesta a lo que considera una infamia. Y por otro lado, su paquete, ¿no?, de las 20. Su paquete de las 20 suena a lo que haría la persona que llega a la presidencia, ¿no? Este es mi programa. Entonces, ¿cómo interpretar que no de entrada, sino de salida? Bueno, pues volvamos a su delirio. En su cabeza, la transformación va a continuar. Y por tanto, pues él tiene que dictar su pliego, su voluntad para que eso continúe. Eso nos lleva a otro debate que, por cierto, está tomando color, que es, tendremos un nuevo maximato al estilo de Plutarco Elías Calles en 1928 hasta 1934, con Claudia Sheinbaum en el papel de Emilio Portes Gil, de Abelardo Rodríguez, de Pascual Ortiz Rubio. Hay quien piensa que sí, que efectivamente el presidente tiene intenciones de seguir gobernando y le ha impuesto a su candidata esas 20 reformas como su plan o su proyecto de gobierno. Y la señora Claudia Sheinbaum, la candidata del oficialismo, abiertamente ha dicho que ese va a ser el sustento de su programa de gobierno. Es decir, ya la encasilló, ya
la está obligando a optar por esas reformas como programa de gobierno, y sobre eso, además de que a López Obrador le permite seguir metiéndose en las elecciones cuando está obligado a no hablar del tema, pero como él sabe que el INE no tiene garras, no tiene fuerza, no tiene para obligarlo, pues le sigue violando la ley a su antojo. Acuérdese de aquella famosa y célebre frase para la posteridad: a mí no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Ahora, en Claudia Sheinbaum estará cambiar esta correlación de fuerzas, porque hoy obviamente la señora Sheinbaum pues no tiene el liderazgo del movimiento, no tiene la popularidad de López Obrador, vamos, no arrastra tanta gente como lo ha hecho López Obrador, que pues nadie lo puede negar, ni siquiera nosotros, sus detractores. Tiene gran aceptación de muchos mexicanos. Ella obviamente no tiene ese imán con la gente, y el apoyo de López Obrador es el que la impulsa, la está dando, además de toda la utilización del aparato del gobierno para que ella llegue a ser la presidenta de la República. Y como dijo Pepe, van a hacer lo que sea, está grabada esa frase para que la cuarta transformación continúe 6 años más. Pepe. Yo quiero añadir al delirio del señor presidente, que es una fuerza poderosísima. Créanme, yo he tenido pacientes con este tipo de trastorno y realmente acaban siendo el centro de la vida familiar y acaban desquiciando la familia, si no es que la economía de la familia, porque polarizan, ¿no? Es tal su obsesión en la dirección trazada que arrastran a toda la familia. Desde aquella parte de la familia que lo quiere y le cree o por alguna razón lo apoyan, hasta aquellos que los detestan, y entonces la única manera de salir de la influencia pues, es alejarse. Entonces lo que estamos viendo es un caso típico de un sujeto delirante. Pero déjame añadir una segunda fuerza que me parece poderosísima. Si en la cabeza de él es legítimo, no solamente posible, sino legítimo, hacer todo para que su candidata llegue, puesto que sería la continuación de una misión que siente haber heredado de Dios, se añade un segundo factor. Ya no lo pienses a él, piensa a todos sus cuadros directivos durante 6 años. Ellos no han llegado a la presidencia. Y ellos, después de haber llegado a los cargos que han ocupado, muchos de los cuales, pues la verdad, no eran merecedores de esa responsabilidad, ni por su carrera, ni por su preparación, deben estar ciertamente interesados y preocupados en quedarse. Y en ese sentido, adicional al delirio de él de hacer todo para quedarse, está el temor de los otros, ¿no? Si perdemos, quién sabe qué va a pasar con nosotros. Entonces imagínense la fuerza entre un delirante que autoriza todo y cientos de gentes que tienen temor de perder. Y el temor te hace hacer muchas cosas, entre otras todo, para superar ese miedo. Esa es la preocupación de las próximas elecciones, esa, que haya un desborde por parte de ellos y que estén dispuestos a hacer todo y lo hagan, lo cual anunciaría una situación muy complicada para el país, muy complicada. Por otro lado, lo que tú dices, ella está encasillada, ella fue escogida por López Obrador, no tiene el arrastre propio, no tiene su clientela propia más allá de su gente cercana, y hoy por hoy pues está obligada a seguir la tonada. La incertidumbre está, como tú bien dices, ¿no? Si una vez llegada al poder, ¿cómo va a actuar? Si secundará no solamente la línea, sino el estilo, o si buscará tomar distancia de él. Esa es la pregunta para después de las elecciones. Mira, hasta la última declaración de Claudia Sheinbaum, diciendo que va a adoptar esas 20 reformas como la columna vertebral. Las hace suyas, dijo. Las hace suyas. De su gobierno empecé a dudar de algo que yo tenía descartado, que el presidente quiere jugar el papel de Calles, es decir, un nuevo maximato.
se le llama maximato porque acá le decían el jefe máximo de la revolución. Ahora vamos a tener un jefe máximo de la Cuarta Transformación. La esperanza, que todavía por ahí queda algo, es que una vez que ella se sienta empoderada, cuando le empieza a hacer sugerencias López Obrador y no las fecunde, no, que ella tendrá, ahí veremos realmente cuál es su intención. Si sigue al pie de la letra lo que quiere López Obrador, pues vamos a tener 6 años más de López Obrador, porque como dice Xóchitl, él no es presidente, es el candidato. Él es el que impone línea, él es el que marca el paso, él es el que todos los días habla de las elecciones, aunque lo tiene prohibido. Y hasta ahora, pues Claudia Sheinbaum no ha mostrado, o más bien ha reflejado, que ella se siente a gusto envuelta en la bandera de la Cuarta Transformación. ¿Cuántas veces la hemos oído decir que va a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación? Ha hablado en el único punto donde yo he visto que así ha hablado diferente, que ha tomado otro discurso que el de López Obrador, es en el que tiene que ver con el medio ambiente y la energía. No sería, a mí, por lo que hasta ahora hemos visto, no me parecería que sería una mujer tan radical. Pero ya nos están diciendo, Pepe, que el tiempo se nos fue volando, realmente me pasó. Hay un detalle pequeñísimo, si me permites. Entre las 20 iniciativas que manda, hay una que es sugerente. Ustedes saben que para la revocación del mandato se estableció un determinado porcentaje de votación para que fuera obligado su resultado. Curiosamente, entre las 20, él baja ese porcentaje de 40 a 30%. Lo cual quiere decir que lo hace más fácil. De ahí lo que estás comentando tú, ¿no? A lo mejor pensemos en ese delirio, ¿no? Se guarda para sí la iniciativa de la revocación del mandato de tal manera que si su discípula y seguidora, puesto que él es el dueño del movimiento, se aparta, pues le implementa una revocación del mandato más barata, con el 30% podría. Sin duda, esa arma la tiene. Es decir, ahora hoy es 40%, es muy difícil que una consulta llegue al 40% y la quiere bajar al 30% por eso, pero también me parece que 30% de un padrón que anda en casi 100 millones de personas, pues es bastante difícil que se alcance pues en una eventual consulta, pero sí es un digamos, un indicador que está sobre Claudia. O sea, si te apartas, vamos al revocatorio. Y pues con eso nos vamos. Mi querido Pepe Newman y yo le damos cita para el próximo viernes en la Manzana de la Discordia. Que tenga usted muy buena semana.